Peleadores como ella, los peleadores de chance. Este video va de un acercamiento al combate femenino más apasionante que podemos tener dentro de UFC en la actualidad. Grasso vs Shevchenko 2, en el que ambas tienen la confianza de finalizar a la otra. Ninguna de las dos parece estar hablando por hablar. Cuando Valentina dice la voy a finalizar y Alexa dice lo mismo, la voy a finalizar, parecen estar hablando desde una profunda convicción y no solo por calentar un combate. Soy José y esto es Fans Combat. Como sabes, UFC tiene una cita importante el 16 de septiembre en Las Vegas, celebrando el Día de la Independencia de México, con la defensa de Alexa Grasso del título de peso mosca ante la ex campeona Valentina Shevchenko, como plato principal de ese Fight Night con sabor mexicano. Ahora sí viene lo chido. Grasso destronó a Shevchenko en marzo en una de las grandes sorpresas de UFC, haciendo historia como la primera mujer campeona de UFC nacida en México. Desde el primer minuto, Valentina sostiene que la mexicana ganó por un error que ella cometió más que por un mérito propio de Alexa. Valentina reconoce que la mexicana es buena, pero según ella, no tiene nada especial, solo es una oportunista y quiere que llegue la noche de la revancha para comprobarlo y recuperar su título, pero no solo con una victoria, sino con una finalización, sumisión o KO, pero finalización. Por otro lado, Alexa Grasso quiere demostrar que lo ocurrido en su primer combate con Valentina, en donde sometió a la de Kirguistán, no fue suerte o casualidad. Para eso planea tener una victoria convincente la noche del 16 de septiembre en Las Vegas. El plan de la mexicana es finalizar a la ex campeona. Voy a tratar otra vez con todas mis fuerzas de finalizar esa pelea, para no dejar dudas y a partir de allí iniciar un reinado dominante. También quiero ser una campeona muy dominante. La mexicana dice constantemente: mi objetivo es ser una campeona dominante. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Veremos cuál de las dos impone su voluntad. Lo que es un hecho es que promete ser un duelo apasionante desde la previa y por supuesto el combate en sí. Alexa puede tener una ventaja por el momento que atraviesa. La mexicana viene en franco ascenso. A sus 29 años, la de Guadalajara ha ganado 5 peleas seguidas, todas las que ha hecho en las 125 libras, con 2 de sus pasadas 3 victorias por sumisión, tras nunca haber logrado una. Actualmente figura como la peleadora libra por libra número 1 de UFC. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Es evidente que la mexicana viene en ascenso, subiendo cada día mejor, avanzando. Y no sabemos si todavía ha alcanzado su pico de mayor rendimiento. Del otro lado, Shevchenko ha sido la campeona de peso mosca más dominante en la historia de UFC con 7 defensas del cetro antes de perder con Grasso, y probablemente salga como favorita de las apuestas para recuperar su campeonato. Cabe destacar que Grasso logró la tercera sorpresa más grande en una pelea por un título femenino de UFC en la primera pelea, en la que salió como desvalida de más 600. Eso no me lo esperaba. Pero a sus 35 años tendrá que demostrar que todavía está en su prime y que puede dejar atrás la pelea anterior en la que fue sometida por Alexa y perdió el título, porque al parecer la ha dejado bastante afectada desde lo emocional. Entonces, ¿cómo ves la revancha y cuáles son las claves de la victoria para cada una de las implicadas? Deja tu opinión en los comentarios. Aquí en el video empezaremos con la mexicana. ¿Cómo Alexa retiene el campeonato? Lo primero es la seguridad que la mexicana tiene en su trabajo durante los últimos años. Aunque en la primera pelea fue complicada en 2 de los 4 rounds, marcó un enorme crecimiento en su confianza. Muchas de las herramientas que preparó Alexa para la primera pelea funcionaron. Plantarse en la guardia zurda, la defensa de la posición de crucifijo en el suelo y la toma de espalda, que fue la posición que le dio la victoria. Después de la victoria, el entrenador de Grasso publicó un video en las redes sociales en las que mostraba cómo Grasso estaba practicando la secuencia en el vestuario antes de salir a la pelea. La mexicana conoce a su oponente como la palma de su mano,
La ha estado estudiando por años y todavía tiene espacio para evolucionar. Si Grasso se separa de lo emocional, que parece estar afectando de sobremanera a Valentina tras la derrota, llegará en posición de controlar el combate, más ahora que llega como la dueña del cinturón. Grasso sostiene que tiene mucho preparado para Valentina y que su plan es finalizar a la ex campeona, y si ya lo hizo la primera vez, ¿por qué no puede hacerlo en una segunda oportunidad? Hablando de la de Kirguistán, ¿cómo Valentina cobraría su venganza? Pareciera que en las últimas peleas de campeonato, la bala se preparaba para mejorar sus propias condiciones sin reparar mucho en las rivales, algo que le funcionó de manera continua, ya que en realidad es muy completa. Sin embargo, para recuperar el cinturón, Valentina no puede respaldarse solo en su talento, tiene que encontrar los huecos en el juego de Alexa y explotarlos. La ex campeona debería hacer un plan de juego que tome en cuenta sus habilidades, pero también debería explotar las debilidades de Alexa. Por como habla en las entrevistas, da la impresión de que pretende salir e imponer su ritmo y voluntad desde la primera campana. Me intriga ver si Valentina tendrá la humildad de hacer los ajustes tomando en cuenta a Alexa, o si por el contrario se mantendrá en su postura de solo concentrarse en sus virtudes. ¡A estudiar! Un tema a tomar en cuenta en el caso de Alexa es cuánto puede impactar el factor presión. La noche del 16 de septiembre será por mucho el escenario más grande de su carrera. No solo se trata de la primera defensa de su cinturón ante la peleadora más complicada que podría enfrentar, sino que llegará con la responsabilidad de un país completo detrás de ella. Aunque ella diga frecuentemente que eso no le afecta. Traes una responsabilidad bien grande, Alexa, porque eres la única campeona mexicana que queda, ¿no? Y pues no, o sea, realmente créeme que no lo siento como, ay, super presión de que soy nuestra. Esa presión pudiera llegar a ser un factor. Cuando Alexa tomó el trono de las 125 libras, sus compatriotas Brandon Moreno y Jair Rodríguez habían conseguido cinturones semanas antes, pero tras el UFC 290, Alexa queda como la única campeona tricolor y con la responsabilidad de ser la estelar en la fecha más significativa del deporte de combate en México. La mexicana tendrá que aislarse del entorno y mantenerse enfocada en lo que sucederá dentro de la jaula. Sin duda, este combate es apasionante. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.